Bienvenidos a nuestro programa Con Jesús en el Hogar. Un cordial saludo a todos los televidentes. Antes que nada, me gustaría presentarme. Soy Wilson Arley Giraldo Aristizábal, oriundo del municipio del Santuario, y desde hace aproximadamente algo más de un mes estoy prestando mis servicios pastorales en la parroquia de Santa Ana. El pasado jueves 27 de octubre fui ordenado diácono por la imposición de las manos de Monseñor Fidel León Cadavid, obispo de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. El día de hoy, pues quisiera compartirles 3 temas. Pues como es acostumbrado, el primero es el Evangelio de este domingo, 32 del tiempo ordinario. Después vamos a hablar de algo que está muy ligado a este evangelio, que tiene que ver con las postrimerías, es decir, lo que pasa después de la muerte, y el mes de las ánimas, por supuesto, que es el que estamos viviendo y celebrando actualmente. Y por último, les quisiera compartir algo del diaconado. Dado pues las circunstancias, dado que recibí pues el diaconado hace pocos días, me gustaría compartir con cada uno de ustedes lo que es el diaconado en la iglesia, lo que significa, su origen y bueno, todas estas cosas referentes al diaconado. Entonces, no siendo más, pues vamos a empezar con la lectura del Evangelio de este domingo. El Evangelio es según San Lucas. Se acercaron a Jesús de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si uno se le muere un hermano casado y sin hijos, deberá tomar como mujer a la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente hasta que murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Entonces, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que llegan a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, este Evangelio nos encontramos a Jesús en un diálogo un poco polémico con los saduceos. Los saduceos eran una rama de los judíos que no creían en la resurrección. O sea, para ellos no había más vida que esta. O sea, moríamos y ya, se acabó todo. Entonces, para ellos solo era importante este mundo presente. Y tratan de argumentar llevando, digamos, al absurdo la idea de una resurrección. Y esto lo hacen a través de una ley que había dejado Moisés, que consistía en que si la mujer de mi hermano enviudaba, pues el hermano tenía que casarse con esa mujer para dar descendencia a su hermano. Y resulta que los saduceos pues llevan como este argumento al máximo absurdo, pues dicen incluso al máximo de lo improbable, porque dicen que esta mujer enviudó 7 veces
Y entonces se casó 7 veces con un hermano del hermano y del hermano. Entonces al final le dicen a Jesús, Jesús, vea, esta mujer se casó 7 veces. Al final, cuando llegue la resurrección, ¿de quién va a ser el marido? O sea, va a tener 7 maridos. Entonces llegan, digamos, con el argumento al extremo de lo absurdo. Entonces Jesús le responde mostrándoles que la resurrección se da en un plano diferente a este. Es decir, que no es como nosotros nos la imaginamos, ni va a ser del mismo modo en que se dan las cosas actualmente. Es decir, la resurrección trasciende este horizonte y se da en una dimensión en la que nuestros modos de vivir y de hacer las cosas serán diferentes. Porque Jesús le dice que serán como ángeles. Es decir, nosotros entendemos como ángeles esta realidad así como con alitas. Y es un modo en el que nos ayudamos a comprender la realidad angélica. Pero en el fondo, esta realidad angélica es totalmente espiritual. Es decir, los ángeles no tienen cuerpo, o sea, son puro espíritu. Y nosotros por eso no podemos verlos con estos ojos, ni experimentarlos con estas manos, porque son espíritu, es decir, no tienen una corporeidad, no tienen una materialidad a través de la cual entrar en contacto con ellos. Y más o menos será así la resurrección de la que nos está hablando Jesús en este Evangelio. Es decir, es una resurrección que trasciende nuestra materialidad, nuestra corporeidad. Entonces el primer argumento, digámoslo así, de Jesús es que les dice que no es como ustedes se lo imaginan. O sea, no va a ser como ahora que se tienen hijos, se casan, todo eso, no va a ser así. La resurrección va a ser en un ámbito diferente a cómo vivimos las cosas. Y después Jesús les da otro argumento, y basado sobre todo en la autoridad de Moisés. Les dice Jesús que Moisés, cuando habla con Jesús, con Dios en la zarza, le dice que Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es decir, está hablando de que Dios es un Dios de unos personajes que ya habían vivido su tiempo, pero habían muerto. O sea que para nosotros ya no existían. Sin embargo, cuando le dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está diciendo que Dios es actual para ellos. Es decir, que Dios es presente para ellos. Y después va a decir que Dios es un Dios de vivos y para Él todos viven. Es decir, que si para nosotros, para el modo de experimentar la realidad, estos personajes ya no existían, para Dios sí. Es decir, que su vida estaba oculta en Dios, o sea, permanecía en Dios. Y esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que la resurrección depende de Dios. O sea, es un querer de Dios, y Dios, que es el que vive, es decir, Dios no ha necesitado de alguien que le diera la vida. Nosotros sí. Cada uno de nosotros puede reconocer quién es su padre, quién es su madre, y puede reconocer una serie de antepasados a través de los cuales se ha ido transmitiendo la vida, hasta usted, hasta mí, hasta cada uno de nosotros. O sea, nosotros hemos recibido la vida de otros. Dios existe por sí mismo. O sea, su vida coincide con su eternidad, con su infinitud. O sea, la vida en Dios no tiene principio, porque Él es la vida. Él vive por siempre y para siempre y desde siempre. Entonces, eso quiere decir que toda vida, incluso la vida de las plantas, de los animalitos y especialmente de los seres humanos, es una participación de la vida de Dios. Dios es vida y nosotros participamos de su vida. Entonces dependemos de Él. Ahora,
esta vida que Dios nos ha dado tiene unos límites. En el caso de muchas criaturas es un límite en el que al final cuando mueren se corrompen y desaparecen. En el caso de nosotros tenemos un límite participado con esas criaturas, es decir, cuando se disuelva nuestra corporeidad, cuando moramos, pues ciertamente va a haber una ruptura con este mundo presente, pero Dios ha dado a nosotros, a nuestra alma, una semilla de inmortalidad, es decir, esta alma está destinada a trascender este horizonte, a permanecer cuando se dé la disolución de esta vida, cuando muramos. Nuestra alma está destinada a permanecer. Una prueba de ello es la capacidad que tenemos de ciertos actos espirituales que las otras criaturas no tienen. Por ejemplo, el pensar, el generar una idea. Eso está ligado íntimamente a una facultad que es capaz de crear ideas que trascienden las categorías, digamos, espaciotemporales. Nosotros aprendemos en el tiempo, o sea, en las cosas que vemos, pero somos capaces de universalizar esas ideas, de abstraerlas y sacarlas de cualquier condicionamiento. Por ejemplo, la idea de árbol. Yo aprendí la idea de árbol viendo árboles concretos. Vi este árbol, vi este otro árbol, vi una palmera, y todos ellos tienen algo que los hace semejantes y algo que los hace diferentes. Pero el hacer esa idea universal, es decir, tengo la idea de árbol y puedo aplicarla a cualquier tipo de árbol, nos prueba de que tenemos una facultad que es capaz de hacer eso. Los animales no pueden hacer eso, los animales siempre aprenden todo de manera concreta. Nosotros somos capaces de universalizar y por ello de trascender las concreciones y las coordenadas espaciotemporales. Eso nos da prueba de que tenemos una facultad espiritual capaz de ello. Sin embargo, a pesar de que Dios nos haya querido dar un alma inmortal como semilla de la otra vida, no nos garantiza de que la vida eterna sea para todos bienaventurada. Es decir, esa alma inmortal está llamada a la participación en la vida de Dios, o sea, a participar infinitamente en esa vida de Dios. Sin embargo, esa vida no nos está garantizada. ¿Por qué? Porque requiere ciertas condiciones. La primera de ellas es que queramos, es decir, que queramos aceptar esa vida, esa eternidad que Dios nos quiere donar. Esa es la primera. Hay muchos que por lo que implica pensar en una vida más allá, por las exigencias que puede traer, simplemente lo niegan, o sea, prefieren decir no tenemos un alma, o simplemente se desentienden. Pero Dios ha querido darnos ese regalo. Dios ha querido hacernos participar de su infinita vida y nos ha dado un alma. Entonces lo primero nos ha dado libertad para quererlo. Y segundo, nos ha enviado a Jesucristo para mostrarnos cuál es el camino, cómo alcanzar esa vida o esa inmortalidad bienaventurada. Entonces Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, es por Jesús que nosotros podemos alcanzar esa vida bienaventuranza. Y además Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá, vivirá para siempre. Aunque muera en esta vida, no morirá. Y entonces Jesús es el que nos quiere dar esa vida bienaventurada, es decir, nos quiere dar una vida plena en Dios. O sea, nos quiere dar una vida, digamos, en la eternidad. Entonces, eso es clave para entender que si bien tenemos un alma inmortal, es a través de Jesucristo, a través de la fe en Él, a través de guardar su palabra y sus mandamientos, que podemos alcanzar que esta alma que está destinada a la inmortalidad
pues alcance una inmortalidad bienaventurada, es decir, una inmortalidad en comunión plena con Dios, que es plena felicidad. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Queridos televidentes, en este momento entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque, que como verán está íntimamente ligado al que acabamos de hacer sobre el Evangelio de este domingo y sobre la resurrección, que es básicamente el tema esencial que se trató en el Evangelio. Bueno, aquí vamos a hablar primero del mes de las ánimas. O sea, estamos en noviembre. Es un mes que conmemoramos a nuestros fieles difuntos. Y ligado a este está el tema de las postrimerías, que como les decía al inicio, es lo que pasa después de la muerte, es decir, lo que pasa después de que dejamos este plano terreno, que dejamos esta vida temporal. Entonces, empecemos con lo de las postrimerías. Las postrimerías están íntimamente ligadas a la comunión de vida con Dios. Recordemos que antes les decía que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él ha venido a traernos la vida de Dios y ha querido que a través de Él participáramos de esa vida bienaventuranza. Pues bien, lo que serán las postrimerías están muy ligados a esta relación con Jesús, con Jesucristo. Entonces, las postrimerías la Iglesia las divide en 4. Tradicionalmente ha hablado de juicio, purgatorio, gloria o cielo e infierno. Y muchas veces nos las hemos imaginado como un lugar, porque es que hemos necesitado, para ejemplificarlo, formas sensibles, o sea, formas que no son comunes a nosotros para hacernos una idea de lo que hay del otro lado. Pero, como bien lo decía Jesús en el Evangelio, lo que hay del otro lado trasciende nuestro modo de experimentar la realidad. O sea, a veces hablamos de fuego, hablamos de... No sé, si han leído la Divina Comedia, se va a hablar de frío, se va a hablar de torturas y se va a hablar de una cantidad de cosas que de alguna manera excitan nuestra sensibilidad, de alguna manera nos ayudan a conectar con lo que sería, pero recordemos que lo del otro lado trasciende
nuestras categorías. Entonces el planteamiento que les propongo es que leamos las postrimerías a partir de la comunión de vida con Dios. A partir de la comunión de vida con Dios en Jesucristo. Entonces, Jesús viene a traernos una vida nueva. Entonces, en la medida que aceptemos o rechacemos esa vida, pues se va a dar, o cuando sea el momento de dejar este horizonte, cuando lleguemos allá, pues nuestro destino definitivo se va a definir según eso, según nuestra adhesión a Jesucristo o según nuestro rechazo a Jesucristo. Entonces, por ejemplo, si mi adhesión fue, digamos, a medias, ambigua, es decir, en unos momentos lo quise, guardé su palabra, hice lo que Él quería, seguí sus mandamientos, entonces, pero en otros momentos, como que no, me alejé de Él, me distancié. Entonces quiere decir que nuestra adhesión a Él, nuestra comunión con Él es ambigua. Cuando termine nuestra vida, en tanto que no hubo un rechazo pleno a Jesucristo, cuando lleguemos del otro lado, pues va a haber un estado de nuestra alma en el que vamos a purificar nuestra adhesión. Es decir, un estado en el que si hemos estado así como titubeantes, pues allá vamos a ver a Dios en su plenitud, lo vamos a desear, pero como nuestra adhesión no ha sido plena, entonces poco a poco, gradualmente, se irá purificando nuestra adhesión, irá cayendo nuestras negativas hasta que alcancemos esa comunión plena. Ese estado es el que llamamos purgatorio, porque allá vamos a purgar y vamos de alguna manera a purificar nuestra adhesión a Dios. Van a caer nuestras pequeñas negativas y desorientaciones. Pero si nuestra adhesión, si nuestra comunión con Dios ha sido un rechazo radical, es decir, nada Jesús, para nada Jesús, no lo quiero, no quiero la vida que Dios me ha dado, y este ha sido un rechazo libre y consciente. Eso lo han llamado algunos autores como la estructura de la desesperación o la estructura del condenado. El condenado es el que no quiere nada de Dios, lo rechaza definitivamente, no quiere acogerse a su misericordia, y entonces eso lo ha hecho en este plano, pero su decisión se prolonga en la otra vida. Entonces, como tiene un principio de eternidad, que es su alma, su rechazo, que es definitivo, va a ser así. Entonces ese estado de negación de Dios no es porque Dios lo va a condenar, sino porque Él ha querido voluntariamente y libre rechazar a Dios. Entonces ese estado de separación de Dios, de negación de Dios, es lo que llamamos infierno. Dios puede estar mirándolo, diciéndole que le ama, que lo quiere con su vida, pero como esa persona lo ha rechazado siempre, no va a ser capaz en ese momento de aceptar la llamada de Dios, no va a ser capaz de aceptar el amor de Dios. Entonces simplemente se autoexcluye de la comunión de vida con Dios, y ese estado es lo que llamamos infierno. Y eso es mucho más desesperante, más triste que lo que nos imaginamos a veces, esas llamas que nos llenan de tormento. O sea, el tormento es de que cuando llega el momento del juicio, se encuentra con Dios, descubre que eso era lo que él anhelaba, lo que buscaba en los diferentes placeres, lo que buscaba aquí, allá, en lo uno y en el otro, descubre que era él, pero también entiende que lo ha rechazado definitivamente. Entonces su dolor está en eso, en que Dios le dio la oportunidad, Dios lo quiso para sí, Dios lo quiso a su comunión, pero él libremente la ha rechazado. Entonces su dolor, su tormento es ese de que pudo gozar de Dios, pudo amarle, pudo disfrutar de su vida, pero lo ha rechazado. Entonces su tormento es ese, en el que culpablemente él ha rechazado a Dios. Entonces se convierte en un odio para consigo mismo, para con todos y para con Dios. Ese es el tormento del condenado. Y el otro estado es el estado que hablamos de gloria. Y este estado, pues, es al que Dios nos ha llamado. Para eso nos ha creado Dios.
y Él quiere que todos participemos de esa vida divina, de esa alegría de Dios, de ese amor de Dios. Pasa que en esta vida pues nos podemos adherir a Dios y estamos llamados a eso, descubrirle, irnos adheriendo. Cuando esa adhesión ha sido plena en esta vida, con las dificultades normales, pero ha sido plena, o sea, me he adherido a Dios, lo amo, lo quiero, observo sus mandamientos, me esfuerzo por cumplir su voluntad. Entonces, si muero en ese estado de plena adhesión a Dios, pues automáticamente pasaría al cielo. O sea, si hay alguna cosita, pasaría por purgatorio, pero pasaría al cielo. Y eso es lo que llamamos nosotros los santos, los que en esta vida se han adherido tanto a Dios que el paso, la muerte fue un simple paso a gozar de la plenitud de Dios, que ya venían experimentando en esta vida, porque cuando se vive en comunión con Dios, se esfuerza por vivir en comunión con Dios, ya la bienaventuranza empieza a entrar en nosotros y a través de nosotros en este mundo y las personas que nos rodean. Entonces el momento de su muerte se convierte en un paso para gozar plenamente y definitivamente de Dios. Entonces, les recuerdo entonces los tres momentos, los tres estados que se dan después de la muerte, que es el infierno, que Dios nos libre, que Dios no quiere nada, Dios no quiere que nadie vaya al infierno, o sea, nadie, que Dios quiere salvarlos a todos. El purgatorio, y por eso está el purgatorio, porque Dios sabe de las dificultades que tenemos para adherirnos a Él, sabe de nuestras heridas, sabe de nuestros temores, sabe de nuestros apegos, y por eso ha querido que aún después de la otra vida pues tengamos este espacio de purgatorio en el que podamos purgar nuestra adhesión, y el cielo, que es cuando ya gozamos plenamente de Dios. Ahora, como estamos hablando del mes de las ánimas, pues aquí encontramos un fundamento del por qué oramos por las ánimas, por qué oramos por los fieles difuntos. La oración por los difuntos establece una comunión entre ellos y nosotros. O sea, es una comunión como un intercambio de gracias. O sea, yo oro por ellos y ellos oran por nosotros. Y nuestra oración de alguna manera les ayuda para que se purifiquen más rápido, para que su adhesión a Dios sea, digamos, más acelerada. Entonces, por eso, pues, hacemos las Eucaristías, ofrecemos rosarios, ofrecemos novenas, pidiendo por las ánimas, para que ellas lleguen más rápido, por decirlo así, a la comunión con Dios. Y ellas desde allá también oran por nosotros para que podamos luchar en esta vida, para que podamos esforzarnos en nuestra vida y alcanzar esa bienaventuranza. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Estimado usuario, conozca nuestras ofertas para este 2022. Contamos con paquetes de internet más televisión con una gran variedad de canales nacionales e internacionales gracias a nuestra nueva parrilla, con costos desde los 71.700 pesos hasta los 164.700 pesos. Asimismo, tenemos paquetes de solo internet que van desde los 5 hasta los 50 megabytes. Para mayor información, comunícate al 322-1342. Recuerda que estamos ubicados en la calle 46, número 4931, segundo piso, Barrio San Francisco. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones.
Bueno, antes de pasar a nuestro tercer bloque, me gustaría un poco aclarar algo sobre el imaginario que tenemos sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre las llamas, sobre las torturas. Porque hoy quizás ya no necesitamos de estas imágenes. Hoy podemos entender esto, como les decía al principio de este segundo bloque, a partir de la comunión de vida con Dios. Resulta que nosotros hemos sido creados para Dios. Y como decía San Agustín, hemos sido creados para ti, Señor, y nuestra alma permanecerá inquieta hasta que no descanse en ti. Es decir, nuestra alma de suyo anhela a Dios, anhela su amor, anhela la comunión de vida con Él. Dios es como nuestra plena media naranja, o sea, nosotros aquí decimos que encontramos medias naranjas, los que han tenido la experiencia del enamoramiento, los que se han casado, y entonces cuando experimentamos el amor por otra persona, como que, ay, me siento feliz, y como que digo, he sido hecho para esa persona, y la otra mutuamente. Entonces, cuando se da eso, buscan, digamos, una unión indisoluble a través del matrimonio. Cuando dicen, encontré el amor de mi vida, ¡pum! Pero resulta que ese amor de la vida que el enamoramiento me presentó tiene sus límites. Nos cansamos, tiene sus defectos, tiene, sí, sus malas cosas, tiene también cosas muy bonitas, pero también sus límites, que digamos como que hacen que mi amor no sea tan pleno, tan lleno. Pues bien, Dios es la verdadera y plena media naranja. Es decir, el amor de Dios es el único que nos satisface plenamente, es el único que llena plenamente nuestros vacíos, porque cada alma humana, cada una alma humana, la mía, la suya, ha sido hecha para esa comunión de vida con Dios, a través de lo que encontramos en esta vida, sea a través del matrimonio o sea a través de la vida consagrada, como en mi caso. Entonces, el Dios, esa media naranja. Ahora, resulta que hemos sido hechos para Dios y que Dios de una u otra manera nos ha estado llamando a su comunión de vida y que nosotros lo hemos estado buscando sin saberlo. O sea, ese anhelo de felicidad, ese anhelo de buscar aquí lo uno, lo otro, creer que esto me va a hacer feliz y enseguida sentir una insatisfacción y volver a buscar otra cosa y alcanzarla pensando que me va a hacer feliz y enseguida otra satisfacción, y vamos buscando un montón de cosas creyendo que nos va a satisfacer. Ese deseo insatisfecho es el deseo de Dios que no ha encontrado su objeto, es decir, que no ha encontrado a Dios. Y lo mismo pasa con el vacío del corazón. Ese vacío del corazón es el vacío de no haber hallado a Dios, de no haber establecido una comunión de vida con Él. El vacío de tu corazón tiene el tamaño de Dios, porque cada alma humana ha sido hecha para la comunión con Dios. Ahora, entonces, si hemos sido hechos para Dios, quiere decir que pues, nuestra realización, nuestro cielo, va a estar en la comunión con Él. Si nosotros rechazamos esa comunión con Él de manera radical, pues eso que nos separa definitivamente de Él, eso es el estado de infierno. O sea, el estado de infierno es ver a Dios tal cual es, ver que Él era lo que tanto buscábamos, lo que tanto anhelábamos, y que por nuestra culpa, por haberlo rechazado, definitivamente nos hemos alejado de Él. Hemos perdido el amor de nuestra vida. Y pasa un poco con la analogía cuando perdemos un amor terreno, cuando perdemos a algo, a alguien que amamos, eso nos produce una herida profundísima, o sea, nos da un dolor, nos da una angustia, porque hemos perdido ese amor. Pues bien, y ese amor que sentimos es por esa otra persona, digamos, es limitado, porque al final cada vez es una persona temporal y la pérdida nos duele. Pero si perdemos la razón de ser última de nuestra vida, es decir, si perdemos a Dios, si perdemos el amor pleno de nuestra vida, ese dolor va a ser aún más profundo.
O sea, pensemos en el amor, en la pérdida del amor aquí. Pensemos en la pérdida del amor allá, o sea, la pérdida del amor infinito, el que verdaderamente nos podía satisfacer. La herida del dolor acá, pues transportémosla allá, es aún más profunda porque es la pérdida de un amor infinito. Entonces esa herida, ese dolor, esa angustia va a ser más infinita. Eso es lo que debemos entender como infierno. Y si lo hemos ejemplificado, la iglesia, los santos y mucha literatura lo ha ejemplificado con llamas, es porque ese tormento de alguna manera se puede comparar con las llamas, pero es un tormento realmente, o por lo que parece, espiritual. O sea, y ustedes saben que el dolor del alma es mucho más profundo y más agudo que el dolor del alma, del cuerpo. Bueno, con esto, simplemente para aclarar esa imagen, lo mismo va a ser el Dios, el cielo va a ser esa comunión plena de vida con Dios, o sea, es sumergirnos en ese amor, establecer ese vínculo indestructible con aquel que es la razón de nuestra vida, con aquel para el que hemos sido creados. Bueno, con esto entonces concluimos este segundo bloque en el que hablábamos de las postrimerías y especialmente de los difuntos, de la oración por los difuntos, que como decía, la existencia de una vida más allá es la que justifica pues esta oración. Entonces ahorita vamos entonces a hablar, a empezar con nuestro tercer bloque, que está centrado o está pensado para hablar del diaconado. Y digamos, esta reflexión, esta enseñanza, pues se ha dado a raíz de que, como lo decía al principio, el pasado 27 de octubre recibí el diaconado en la Catedral de Río Negro de manos de mi obispo, Monseñor Fidel León Cadavid. Entonces, antes que nada, pues gratitud para con Dios por el don que me ha concedido de manos de mi obispo. Gratitud para con esta comunidad de Guarne que me ha acogido también, que de alguna manera me ha ayudado a preparar este diaconado y que voy a vivir las primicias de este don que el Señor me ha confiado en esta comunidad de Guarne. De manera especial, pues gratitud para con mi comunidad de Santa Ana, con el Padre Pedronel que me ha acogido, me ha ayudado, me ha introducido en esta vida del servicio, del ministerio sacerdotal y en mi caso del ministerio diaconal, con el Padre Javier, con su testimonio pues, de perseverancia sacerdotal. Bueno, entonces, dada pues esta introducción y esta acción de gracias, pues quisiera hablar un poco de lo que es el diaconado, de lo que significa el diaconado, cuál es su fundamento, cuál es su razón de ser y bueno, y para qué lo hemos recibido y qué funciones puedo desempeñar. Entonces, antes que nada, pues quisiera hablar de la palabra diácono. La palabra diácono es derivada de un término griego que significa diaconía y esto es igual a servicio. Diaconía significa servicio, es decir, el diácono lleva desde su propio nombre pues el servir, el ayudar, el cooperar. Bueno, ¿esto en qué está fundamentado? ¿En qué está fundamentado este ministerio del diaconado, este servicio dentro de la iglesia? Pues nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles que el diaconado nace de una necesidad que tenían los apóstoles. Resulta que los apóstoles recibieron el mensaje de Jesús y empezaron a comunicar su enseñanza. Entonces evangelizaban allí, evangelizaban allá y en otros lados. Y entonces la comunidad cristiana empezó a crecer mucho, empezó a desarrollarse, a expandirse. Entonces los apóstoles ya no daban abasto y además de la predicación tenían servicio de caridad, es decir, ayudar a las viudas, ayudar a los pobres, a los más desprotegidos. Entonces ellos vieron la necesidad de instituir un orden, un ministerio que les ayudara a ellos
en el aspecto del servicio, en el aspecto de la caridad, y ellos poder dedicarse a la palabra de Dios, a la predicación. Entonces dijeron ellos, no, pues vamos a hacer un ministerio, y eligieron a unos hombres de la comunidad, les impusieron las manos, pidieron el Espíritu Santo para ellos y los consagraron como servidores. Ahí está entonces el origen del diaconado en la iglesia, el origen de todos los diáconos y el origen de este diácono en particular, en esa necesidad pues que tenía la iglesia de que unos se dedicaran al servicio. Actualmente los diáconos son colaboradores del obispo y del sacerdote. Siguen con esa misión de servir, de ayudar, de ejercitar la caridad, pero también tienen una función muy importante dentro de la liturgia. Por ejemplo, en cada Eucaristía los diáconos ya son facultados para leer el Evangelio y, si el sacerdote lo quiere, pueden predicar. Leer el Evangelio y predicar. Además, también pueden realizar varios sacramentos, como es bautizar, presenciar matrimonios y también, aunque no es un sacramento, es un sacramental, celebrar las exequias. También pueden bendecir. Un diácono ya puede bendecir las personas, los objetos, el agua, todas esas cositas. Lo que no puede hacer el diácono es ni confesar ni celebrar la Eucaristía. Estos dos sacramentos están reservados al sacerdote, al presbítero. Bueno, resulta que también tenemos, digamos, dos tipos de diaconado. Está el diaconado permanente y el diaconado, podríamos decir, transeúnte, diaconado temporal. Es decir, el permanente es el que recibe este ministerio y va a quedar así como diácono. O sea, va a ser consagrado diácono y va a permanecer así. Y estos diáconos permanentes pues pueden ser casados, o sea, pueden tener su esposa, su familia, y después de determinada edad, según los requisitos de la iglesia, puede, digamos, ponerse como candidato al diaconado. En nuestra comunidad de Guarne, pues tenemos algunos diáconos y el ejemplo es el diácono Arturito, que él es un diácono permanente, tiene su familia y, digamos, tiene su trabajo normal, pero cuando él puede y cuando lo necesita, ayuda en la iglesia. Normalmente los fines de semana está aquí en la parroquia, ayudando con la liturgia, con la lectura del Evangelio, con la predicación, y también ayuda en otras actividades como las casas Pan y Vida. Bueno, y el diácono transeúnte es el que, digamos, va a ser un tiempo diácono, pero está al servicio, pero en miras del sacerdocio. Es decir, un tiempo como diácono y después será ordenado sacerdote. Digamos, el fundamento del diaconado pues es Jesucristo. Jesucristo, servidor de los hombres. Él dice que no ha venido a que le sirvan, sino a servir. Él ha venido a salvar, a traer la vida nueva a los hombres. Entonces, el diácono pues encuentra su fundamento en Cristo, especialmente en el momento del lavatorio de los pies, en los que él sirve a sus discípulos y de ejemplo del servicio que nosotros debemos hacer para el bien pues, de la comunidad, para el bien de las personas que Dios nos ha encomendado. Bueno, pues no siendo más, yo como diácono me pongo pues en sus manos. Estoy aquí en esta comunidad de Santa Ana para servirles en lo que necesiten, en lo que está dentro de mi competencia y mis posibilidades, pues aquí estoy, a sus órdenes. Y también pues me encomiendo a sus oraciones, para que el Señor me ayude a ser fiel y a prepararme de la mejor manera en su seguimiento y para las futuras órdenes sacerdotales. Entonces, les agradezco, tanto si me ponen a servir como si me tienen dentro de
de sus oraciones. Entonces ahí desde sus casas, para concluir, les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, que pidamos su Santo Espíritu. Digámosle al Señor que nos ayude a descubrir los dones maravillosos que nos ha venido a traer, que nos ayude a enamorarnos de Él, que nos ayude a anhelar esa comunión plena con Él, que nos ayude a experimentar su amor, su vida, su alegría, su paz, de tal manera que gustado de Dios podamos decidirnos por Él, podamos establecer una comunión indestructible, una comunión que sobreviva a cualquier dificultad, una comunión que supere incluso los lazos de la muerte, es decir, una comunión que nos lleve a la bienaventuranza eterna. Amado Jesús, date a conocer, danos a gustarte, permite que nuestra alma descubra que tú eres su media naranja, que hemos sido creados para ti, que nos has hecho para ti, que nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. Danos gustarte, Jesús, enamóranos de ti para que nos decidamos a buscarte, a amarte y a establecer una comunión que no se rompa, una comunión que dure hasta la eternidad. Ahora, para terminar, les quiero dar mi bendición, compartirles pues de las primicias que he recibido. Que el Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes, sobre cada uno de sus familiares, sobre sus hogares, los mire con misericordia y les conceda su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.